capítulo 7. Nos quedan poquitos libros del Antiguo Testamento, o sea, no sé si se habrán dado cuenta. Si Dios quiere, hoy terminamos con Amós y la semana que viene comenzamos con el siguiente, creo que es Abdías. Recordamos que Amós no era un profeta como los demás profetas convencionales. Cuando el Señor los llamó a profetizar, Amós era un pastor de oveja y recogía higos silvestres, como vamos a leer en el versículo 14. Y el Señor le mostró algunos de los juicios que traería contra Israel. Y la siguiente serie de visiones que vamos a ver en este capítulo llevaban un mensaje de Dios al pueblo utilizando imágenes a las que ellos estaban familiarizados. Hemos visto en la Biblia que Dios siempre usa ejemplos o ilustraciones a las cuales estamos familiarizados, o sea, la gente del lugar estaban familiarizados. Y habla de la langosta, fuego y la plomada de albañil. Los jóvenes dirán, ¿qué será la plomada de albañil? Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, les voy a explicar, por si no saben. La plomada de albañil se usaba, no sé si lo usan todavía los albañiles, pero me imagino que ahora con la tecnología tendrán algo más moderno. Era un hilo o una soguita con un pedacito de plomo en la punta y para levantar paredes comparaban a ver si estaba parejo la pared. Y así sabían si la pared iba derecha o iba torcida. ¿Ok? Eso es lo que Dios va a usar aquí hoy en esta profecía. Amós capítulo 7, versículo 1 dice así: Así me has mostrado, Jehová el Señor, he aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno y tardío, y aquí era el heno tardío después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, o sea, que cuando la langosta acabó de comer la hierba, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Cuando se refiere a Jacob, se refiere a Israel. Recuerdan que Jacob, Dios lo bautizó con el nombre de Israel. Así que a los israelitas también son de Jacob. Entonces dice, el profeta como que le pide perdón, ¿no? Y le dice, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Bueno, las langostas eran un tipo de saltamontes, no sé cómo les llaman en diferentes países, chapulines. El profeta Joel, en Joel capítulo 1, describe la devastación que traen las langostas a la agricultura. Destruyen todo, desde el brote de la hoja verde y matan incluso hasta los árboles. Se comen todo. No sé si hay en este momento, si hay así de esas plagas de langosta como había cuando yo era chico. En los campos se escuchaban que pasaba la langosta y se comía todo. Creo que ahora los combaten antes de que se hagan plaga. Bueno, Dios le mostró una visión de las langostas destruyendo los cultivos, y esa es una manera de la cual Dios puede traer su juicio contra una nación. De tal manera que al ver la devastación de las langostas, los cultivos destruidos, Amós clama por intercesión ante Dios. Dios, no hagas eso, perdónate, lo suplico.
Y dice que Dios se arrepintió y no trajo la plaga de las langostas. De manera que lo que notamos aquí es la intercesión del profeta de Dios por el pueblo, lo cual realmente es admirable porque se contrasta con lo que leemos cuando llegamos a Jonás y sus profecías contra los ninivitas, y eso lo vamos a ver muy pronto. Jonás se enojó cuando Dios no destruyó a los ninivitas. Jonás estaba lejos de interceder por los ninivitas. Él era completamente lo opuesto. Es más, Jonás alentaba a Dios a que destruya a los ninivitas. Señor, elimínalos. Y se enojó muchísimo con Dios cuando Dios no los destruyó. Y le dijo a Dios, tú no quieres matarlos, entonces mátame a mí, le dijo. Yo no quiero vivir. Y aquí tenemos a este profeta de Dios, Amós, intercediendo por el pueblo. Y ¿saben una cosa? Nosotros también a veces tendremos que declarar el juicio de Dios que vendrá. Cuando vemos a la gente cómo vive, aunque claro, no lo hacemos diciendo Dios va a acabar con ustedes, pueblo malvado. No le decimos así, ¿no? A los familiares que todavía siguen emborrachándose. Lo nuestro es, si continúan así en sus pecados, el resultado va a ser inevitable. Por favor, vuélvanse, arrepiéndanse y pedimos a Dios por estas personas, ¿no? Que regresen ellos a Dios y así intercedes. Saben, muchos interpretan a los profetas cuando los profetas declaran que el juicio de Dios viene como si los profetas estuvieran saboreando con la idea del juicio de Dios. Uno puede imaginarse eso ¿recuerdan cuando íbamos a través de Jeremías, que era toda la semana, toda una advertencia tras la otra y que se van a morir y que le va a venir esto? Y uno piensa, como que está disfrutando de lo que... Bueno, aquí vemos que Amós no hace eso. Dice que está declarando que el juicio de Dios debe venir debido a la manera que estas personas han estado viviendo, pero aún así Él está intercediendo. Señor, perdónalos, ellos son pequeños. ¿Cómo podrán crecer si son eliminados ahora, de pequeños? Y luego vi una visión de un fuego devorando las ciudades y nuevamente intercede para pedirles perdón. Dice, el Señor dice, muy bien, no serán destruidos por fuego. Versículo 7. Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Se imaginan cómo estaban de torcidos, de chuecos? Estaban todos torcidos, que Dios tuvo que colocar una plomada. Y por supuesto el propósito de la plomada, como les dije, es que la pared sea recta, sea derecha. Dios sostuvo la plomada y pudo ver todo lo torcido, toda la perversidad del pueblo. Versículo 9. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Bueno, aquí se está refiriendo a esos lugares que habían construido para la adoración a los dioses paganos, a los dioses falsos, a Baal, a Astarte, o como también es llamada Astarot, donde
se reunían para adorar ese becerro, el becerro. Dice que los va a eliminar, serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Este Amasías no era un sacerdote de Dios, sino uno de los sacerdotes de esos sistemas religiosos que ellos tenían allí en Betel, que adoraban a dioses falsos. Versículo 11. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Este sacerdote se comenzó a preocupar por las profecías de Amós, entonces envió un mensaje al rey Jeroboam. Le dice, mejor haces algo al respecto. No podemos soportar las palabras de este hombre que está hablando contra ti, está conspirando contra ti. Versículo 12. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Los profetas también generalmente eran llamados videntes por sus visiones y su habilidad de examinar el espíritu, ese espíritu del mundo. Amasías le dice, vidente, vuelve por donde viniste. Bueno, él había venido del sur, de la provincia de Judá, desde Tecoa. Eso está en el primer capítulo. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, fíjense la respuesta del profeta, ¿no? No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. Soy un pastor y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del granero y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Notan? No era profeta, ni era hijo de profetas. Era simplemente un pastor de ovejas, recogía frutas y el Señor lo llamó. ¿No? Profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, dijo el versículo 16, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Aquí le está hablando Amós a Amasías, este sacerdote de las religiones de ahí, ¿no? Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Como que no era lo que pensaba, lo que quería escuchar, ¿no? Bueno, la plomada que Dios había puesto, los que son rectos serán guardados, los que están torcidos serán destruidos, los que están desalineados, van a ser destruidos. Amasías, tú eres parte de los que están completamente desalineados. Tú serás destruido. Tu familia, tu esposa será una prostituta por las calles y tus hijos también van a ser eliminados. Amós dijo eso en respuesta a este sacerdote que lo estaba desafiando su autoridad. Al que le dijo, ¿quién te ordenó a ti? ¿A qué seminario fuiste? ¿Qué autoridad tienes tú? Y bueno, esos son los mismos desafíos que normalmente o generalmente se les hacen hoy en día a quienes hacen la obra del Señor. Muchas denominaciones nos hacen esas preguntas a nosotros, pastores de iglesias sin denominación. Y es porque de alguna forma
tenemos un falso concepto de que la enseñanza de un seminario ordena al hombre, a la persona para el ministerio. Nada puede estar más lejos de la verdad. Solo Dios ordena a la persona para el ministerio. La educación del seminario puede ser muy beneficiosa, pero solo Dios puede realmente ordenar. ¿Saben? En los años 60, 70, 80, muchos ministros jóvenes han salido de nuestra iglesia para comenzar obras en otras ciudades, en otras áreas, obras que crecieron, bueno, estas obras crecieron mucho, pero estos muchachos que salieron no tenían ninguna experiencia de seminarios ni de colegios. No, en ese tiempo no teníamos institutos bíblicos, no teníamos escuela de ministerio. Estos muchachos estaban sentados escuchando al pastor Chuck 6, 7 meses, un año, y salían y se iban a sus ciudades y comenzaban estudios bíblicos y de repente comenzaba a crecer, y esas iglesias hoy son las iglesias más grandes del país. Increíble. El ejemplo de Greg Laurie, el pastor Greg Laurie de Harvest, tenía 19 años, hacía 2 años que había dejado las drogas y no había ido a ninguna escuela y necesitaban a alguien que enseñe en una casa de familia, que dé un estudio bíblico. ¿Y a quién mandamos? Ya no tenemos a ninguno. Ok, mándenlo a Greg. Y ahí va Greg, a Riverside. Hoy la iglesia Harvest es una de las iglesias más grandes y el pastor Greg Laurie es el que está organizando las cruzadas más grandes del país en este momento, las cruzadas Harvest. Y claro, lo cuestionaban, y de dónde salió y quién es. Aparte era un hippie, pelo largo. ¿Se imaginan? Pero Dios lo ordenó. Dios lo ordenó. Así que estos muchachos que salían de aquí tenían un gran desafío cuando sus iglesias crecían. ¿Quién te ordenó? ¿Quién te dio la autoridad? Y lo único que ellos podían decir, bueno, yo era boyero, yo era pastor de ovejas, el Señor tomó mi vida, me cambió y ahora estoy llevando el evangelio. Amós, ¿de dónde saliste tú? ¿Quién te dio la autoridad? Amós dijo, mira, yo soy un pastor, recogía higos silvestres y mientras yo seguía el rebaño y cuidaba el rebaño, el Señor me dijo, ve y profetiza. Sin ningún trasfondo formal, sin entrenamiento, solo el llamado de Dios. Y es interesante porque Juan el Bautista tenía la misma clase de desafío. Cuando Juan estaba predicando en el desierto, los fariseos fueron a él y le dijeron, ¿quién te dio autoridad para bautizar? Ellos incluso también desafiaron a Jesús. Le dijeron, ¿quién te dio la autoridad para hacer las cosas que haces? Los milagros que estaba haciendo. Jesús. Ahora, con los que algunos tienen problemas es en aceptar que Dios muchas veces llama y utiliza personas comunes. Y ese generalmente es el caso. Dios llama a personas comunes para hacer su obra. De alguna manera nosotros hemos colocado como un aura alrededor de esos hombres que han sido utilizados por Dios, como que los ponemos en un pedestal. Y muchas veces nosotros mismos lo hacemos con el pastor Chuck Smith, que sabemos que no debemos hacerlo, pero hablamos de Chuck y wow,
Él comenzó la iglesia, Calvary Chapel, y enseñaba la palabra, y todo el mundo, todos los hippies se salvaron en ese tiempo, y todas las iglesias que hay, 1800 iglesias hay, qué sé yo cuánto, que salieron de aquí, de Costa Mesa. O sea que los comenzamos a pensar de ellos de una forma, con una clasificación de super santos, entre medio humano y medio angelito. O sea que como que no son comunes como somos nosotros. Y llegamos a pensar, te lo digo porque me ha pasado a mí, que, no piensan como nosotros, no responden como nosotros respondemos. Seguro que ellos responden de una manera perfecta, seguro que nunca se enojan. Y por eso es que Dios los utiliza. Y después te enteras de que son iguales que nosotros. No es así. Dios utiliza personas comunes. Elías era un hombre con las mismas pasiones que nosotros. No era diferente a lo que tú eres. Amós era solo un pastor. Él iba tras el rebaño cuando el Señor le habló y lo llamó para este ministerio. Y déjenme decirles, iglesia, ustedes que están aquí, y dice, ¿qué está hablando el pastor? Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un trabajo especial para que tú hagas. Sí, tú. No me miren así, como en esa carita, ¿yo? ¿Seré yo? Pero muchas veces, esto es lo que quería decirles, tú mismo te descalificas para hacer la obra de Dios. Señor, yo no tengo la educación, Señor, yo soy una persona normal, ¿cómo puedes usarme? Y no, que Él tiene más capacidad. Mire, si había un burro más grande que yo, que levante la mano, pero no. Les aseguro, nada me fue fácil en la vida. Y lo que menos me imaginaba que un día Dios me iba a usar para estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Igual me llamó. O sea, todavía no me la creo. Y muchos de ustedes tampoco se la creen. Pero Dios usa personas comunes. Yo sé, tú piensas que eres defectuoso. Está bien, Dios usa personas defectuosas. Dios quiere utilizarte a ti. Los hombres que Dios llamó en la Biblia siempre se sorprendieron del llamado de Dios. Y muchas veces trataron de excusarse debido al hecho de que decían, no, yo no puedo. Uno decía, yo soy tartamudo, el otro decía, yo soy muy chico. ¿Saben? Cuando Dios se acercó a Gedeón, mientras Gedeón estaba trillando el trigo del campo de su padre, le dijo, ve para que puedas liberar a Israel de la mano de los madianitas. Era un hombre de campo. Y va Dios y le dice eso. Gedeón dijo, Señor, tú no puedes hablar en serio. Estás bromeando. No conoces a mi familia. Mi padre es nadie. Yo soy el último en la casa de mi padre. Señor, yo soy un hombre ordinario que estoy aquí trillando trigo. Te has equivocado. Tú solamente utilizas a personas santas. Pero aún así, el Señor llamó a Gedeón y lo utilizó. Y después de que Gedeón hizo lo que Dios le ordenó, Gedeón todavía se sentía de la misma manera y le dijo al pueblo, de ninguna manera ustedes me harán su rey y a ninguno de mis hijos. Y regresó a trillar trigo. Fíjense, Dios llamó a Moisés. Moisés dijo, Señor, yo no puedo hacerlo. Nadie me va a creer. Señor, soy una persona común. Estoy aquí cuidando estas ovejas hace 40 años. ¿Cómo me vas a elegir a mí? ¿Qué quiere decir con que vaya al faraón y le diga que deje ir a tu pueblo?
No puedes hacer eso, Señor. Yo soy una persona ordinaria. Sí, eso es exactamente lo que utiliza Dios. Personas comunes. Y quiere utilizarte a ti. Ya basta de excusas. Lo digo en serio. No estoy enojado, pero lo estoy diciendo en serio. Un error que muchas personas cometen, también esto es otra, al tratar de ofrecer sus vidas a Dios y decir, ok, yo ahora sí voy a servir a Dios. ¿Qué hacen? Renuncian a sus trabajos y esperan que Dios los guíe en el ministerio que Él tenga para ellos. Pero como regla, Dios no te tomará de tu trabajo si Él te quiere usar. Perdón, Él te tomará de tu trabajo si te quiere usar. Pienso que es un error renunciar al trabajo y decir, ok, yo voy a servir al Señor, renuncié a mi trabajo la semana pasada y ahora voy a servir al Señor. Y saben, muchos han sufrido las consecuencias por un movimiento como ese. Realmente hasta puedes pasar hambre, tú y tu familia. Mientras Pedro y Juan estaban remendando sus redes, Jesús llegó y les dijo, dejen sus redes y síganme. Pero no debes dejar tus redes hasta que el Señor venga y te diga, deja las redes. Cuando Mateo estaba sentado en el banco de los tributos, Jesús pasó y le dijo, ven y sígueme. Pero él estaba en su trabajo, haciendo su trabajo cuando el Señor lo llamó. Y el Señor también puede llamarte a ti desde tu trabajo. Tú no tienes que renunciar e ir a un área desierta y esperar a Dios para que te dé la visión o el llamado. Dios te va a llamar donde estés si estás escuchando. Ve y profetiza a mi pueblo, Israel. Israel había olvidado a Dios. Israel estaba adorando a falsos dioses. Aún así, Dios los llama mi pueblo. Dios estaba reclamándolo a ellos, a su pueblo, luego de que ellos lo habían de que ellos lo habían renunciado como su Dios. Bueno, Dios también te reclama a ti. Él reclama tu vida y no te va a dejar ir. Va a hacer todo lo posible. Y es emocionante que Dios se refiere a nosotros como su pueblo. Mi hijo, mis hijos, mi hija. Me emociona que Dios nos trate así. Mis hijos. Amós capítulo 8. Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastito de fruta de verano. Otra visión. Y en esta visión, Él ve frutos de verano. ¿Cuáles son los frutos de verano? Duraznos, cerezas, moras, ciruelas. ¿Sí? ¿Cuál más? Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastito de frutas de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Está hablando de la devastación que vendría. Las canciones de gozo en el templo se volverán gemidos, cuerpos muertos enterrados en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Nuevamente aquí Dios hace una acusación a los que oprimen
a los pobres, a los menesterosos, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza? Está hablando de las fiestas religiosas. Bueno, estos comerciantes cumplían con las fiestas religiosas, pero no en espíritu. Su interés real era hacer dinero, incluso si eso significaba engañar a la gente. ¿Cuándo pasará el mes? En realidad está diciendo, ¿cuándo pasará la luna